Universidad Católica de Cuenca. Comunidad educativa al servicio del pueblo. Unidad Académica de Salud y Bienestar. Facultad de Psicología Clínica. Asignatura Psiquiatría Infanto-Juvenil. Séptimo ciclo. Profesor, Psicóloga Clínica María Alexandra Padilla Samaniego, Magíster. Alumno Romario José Japón Namicela. Actividad a realizar. Exponga un tema de su interés de la presente unidad. Violencia intrafamiliar, abuso y maltrato. La violencia intrafamiliar se define como abuso físico o la amenaza de abuso físico. También puede incluir abuso psicológico repetitivo, ataque sexual, aislamiento social progresivo, castigo, intimidación o coerción económica. Además, dentro de la violencia intrafamiliar existen diversos autores que señalan que la violencia intrafamiliar se da básicamente por tres factores. Uno de ellos es la falta de control de impulsos que existe en las personas dentro del ámbito familiar. Segundo, es la incapacidad para resolver problemas adecuadamente. Tercero, es porque algunas de las personas son consumidores de alcohol o de otras sustancias. Abuso y maltrato. Es cualquier acto o omisión que seriamente perturbe al niño, lo dañe o haga peligrar su integridad corporal o su desarrollo, sea físico, emocional o intelectual o moral, y cuyas manifestaciones son el descuido, las lesiones físicas, mentales o sexuales provocadas por un miembro de la familia o por un adulto que está a cargo del niño. Además, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil se define como abusos y desatenciones que reciben los menores de 18 años, incluyendo maltrato físico, psicológico o sexual, que dañan la salud, desarrollo, dignidad, o bien que pongan en riesgo su supervivencia. El abuso infantil ha sido un conflicto que ha persistido desde los pueblos y civilizaciones de la antigüedad, donde utilizaban a los niños para realizar sus rituales o sacrificios. En la actualidad, dichos acontecimientos ya no persisten debido a las diferentes capacitaciones que se han realizado. Tipos de maltrato. Dentro de los tipos de maltrato de la violencia intrafamiliar tenemos por negligencia, tenemos cuatro. Por negligencia, maltrato físico, abuso sexual y abuso emocional. Por negligencia entendemos que es la falta predeterminada en promover cuidado y protección adecuadas al niño. La negligencia física puede comprender la falta en proporcionar cuidado médico o proteger de algún peligro. Maltrato físico. Maltrato físico es infligir lesiones a un niño, golpeándolo, pateándolo o mordiéndolo. El maltrato puede causar fracturas, hemorragias internas, quemaduras y hasta envenenamientos. Abuso sexual. Es uno de los maltratos más prioritarios. Es la conducta sexual entre un niño y un adulto, o entre dos niños, con edades diferentes. El agresor y la víctima puede ser del mismo sexo o del sexo opuesto. Las conductas sexuales incluyen tocar los pechos, las nalgas y los genitales con la víctima vestida o desvestida. El exhibicionismo. El sexo oral y la penetración vaginal o anal por órganos sexuales u objetos. Por último tenemos el abuso emocional. El abuso emocional sucede cuando una persona hace daño al niño. El abuso emocional sucede cuando una persona hace daño al niño. El abuso emocional sucede cuando una persona hace que el niño sienta que es indigno, defectuoso, no querido o no deseado. El agresor puede despreciar, aterrorizar, aislar o asediar al niño. El abuso emocional puede ocurrir al procurarle repetitivamente al niño un tratamiento médico e innecesario. Consecuencias de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar comienza con amenazas que puede terminar en homicidio, suicidio forzado, muerte por lesiones físicas que van desde un golpe hasta la muerte, lesiones psicológicas generando enfermedades a largo plazo,
hasta la muerte, lesiones psicológicas generando enfermedades a largo plazo como estrés, depresión, sentimientos de temor, culpa, desvalorización, odio, vergüenza, desconfianza y aislamiento. Como podemos ver en la imagen, tenemos diferentes tipos y situaciones que están manifestando ser maltratadas. Indicadores para medir la gravedad del maltrato. La edad del niño. A menor edad, mayor es la gravedad del caso. Es decir, si el niño es menor de edad, es más vulnerable a sufrir abuso o maltrato infantil. Como por ejemplo, si el niño es un lactante o un preescolar, se encuentra en una situación de máxima vulnerabilidad frente a cualquier situación relacional desfavorable. La vulnerabilidad del niño. Los niños con limitaciones físicas o intelectuales están en inferioridad de condiciones frente a un adulto agresor, es decir, no pueden defenderse o no son capaces de hacerlo. Otro tipo de vulnerabilidad se produce en los niños abandonados, huérfanos, maltratados. Maltratados anteriormente, que no cuentan con las figuras protectoras a las cuales recurrir. Los agresores conocen esta situación y pueden aprovecharse de ella. El ocultamiento de la situación abusiva. El niño está impedido. Ocultamiento de la situación abusiva. El niño está impedido de relatar lo que ocurre por amenaza o por temor a perder algún privilegio o favor. Es decir, el secreto facilita la posición del agresor, que no reconoce la situación abusiva. Si el niño habla, el adulto puede negar, minimiza, descalifica la situación o desvía la atención. Ausencia de una figura protectora. Con frecuencia, la figura que podría proteger al niño es a su vez una persona maltratada y sojuzgada, incapaz de defenderlo. En algunas veces, esta situación se da por temor o por perder a su familia, su hogar, sus otros hijos. En otras ocasiones está tan abocada a solucionar sus problemas que no es capaz de mirar lo que le está ocurriendo a sus hijos. Una de las peores situaciones se da cuando el agresor y la persona que cuida o protege al niño es la misma persona. El niño queda solo con un problema, sin poder recurrir al otro adulto en busca de la protección y con la amenaza de perderlo si habla. Patología del agresor. Patología del agresor. Solo un pequeño porcentaje de las personas que maltratan han sido diagnosticadas como enfermedades psiquiátricas. Es decir, la existencia de abuso, de alcohol y sustancias agrava cualquier situación de maltrato. Muchos agresores se excusan de sus acciones diciendo que están bajo la influencia de alcohol o de otras sustancias, con lo cual no asumen la responsabilidad que les cabe en la situación abusiva en la que han sido participadas. ¿Cómo se abordan los casos de maltrato? En primer lugar están los casos de sospecha. Del maltrato, es decir, niños que no refieren haber sido maltratados, manifiestan conducta tímida, que no hablan, no presentan lesiones físicas ni otro tipo de lesiones. En segundo lugar, podemos estar frente a un caso en el que el maltrato ha sido confirmado, es decir, el niño presenta lesiones físicas, se puede detallar como llanto fácil, labilidad emocional. Además, por análisis médicos se puede diagnosticar que tiene lesiones vaginales o otro tipo de lesiones, dependiendo del caso.
¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja en los casos de sospecha de maltrato? En los casos de sospecha es importante actuar rápido para no alertar a las personas involucradas que podrían silenciar al niño y para no prolongar una situación abusiva extremadamente peligrosa en los niños pequeños. El riesgo puede ser vital. Es decir, se requiere del trabajo en conjunto con profesionales comprometidos en un caso en particular para mantener un niño hospitalizado o internado, por ejemplo, mientras se lleva a cabo esta investigación. En los casos de sospecha de maltrato infantil en la que el niño no puede o no quiere hablar sobre lo que le ocurre, se puede trabajar indirectamente con juegos, dibujos o test proyectivos. El uso de los llamados muñecos anatómicos se ha cuestionado a la investigación de abuso sexual. Elementos que alertan un posible maltrato o abuso. Relato del niño, lesiones, abuso sexual. Es decir, la primera, relato del niño. El niño manifiesta haber sido víctima de algún agresor. Lesiones. Comprende a todas las lesiones físicas que presente, ya sean moretones, como habíamos dicho, mediante el análisis médico, lesiones en sus órganos genitales, dependiendo también el caso. Y abuso sexual, que va lo que acabamos de decir, lesiones en sus abuso sexual, lo que acabamos de decir, lesiones en sus partes genitales. Protección del niño. Bueno, aquí es interesante porque significa donde ya aseguramos que aquí es interesante ya porque significa que aseguramos al niño del maltrato. Es decir, se detiene el maltrato y el niño queda separado del agresor. Trabajo terapéutico con el agresor. El objetivo del trabajo terapéutico con el agresor. El objetivo del trabajo terapéutico con el agresor es evitar la repetición de la situación abusiva. Este se manifiesta en dos casos: la etapa de confrontación, la etapa de rehabilitación. La etapa de confrontación incluye el reconocimiento de lo ocurrido, del hecho, del grado y de abuso de la responsabilidad por el daño que causó a la víctima. Se trabaja también en el reconocimiento de patrones de conducta que condujeron a la situación abusiva y a silenciar la conciencia, al uso de alcohol o drogas, como por ejemplo. La etapa de rehabilitación. La etapa de rehabilitación comprende o se enfrenta explorando la historia personal del agresor y luego la historia de la relación con la víctima hasta llegar a reconocer las soluciones contundentes a repetirse el abuso. Bueno, como conclusión final, con respecto a todo lo expendido, puedo decir que la familia es lo primordial que puede existir dentro de la sociedad, del ámbito familiar o individual. Tiene que tener buenos valores culturales, religiosos y educativos para poder abstenerse a tipos de maltrato o abusos. Bueno, con todo esto dicho, puedo dar las gracias y hasta mañana.